Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Paz y bien, sean todos bienvenidos nuevamente a esta serie de programas, de capítulos del Evangelio, justamente de San Lucas. Hoy vamos a compartir los capítulos 9 y 10. Así que de esa manera, para que puedas acompañarnos para justamente poder aprender juntos la palabra del Señor, la palabra poderosa que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Veíamos en el capítulo anterior, justamente el capítulo 8, donde veíamos justamente las mujeres que acompañaban a Jesús en la misión salvífica, donde ya aparecían, como por ejemplo, Juana, la esposa de Cusá, María Magdalena y Susana y muchas otras mujeres más, justamente ya aparecían para ir a misionar junto con Jesús. También veíamos escuchábamos y aprendíamos juntos la explicación de la parábola del sembrador, la finalidad de las parábolas, cómo y para qué servían las parábolas justamente. Veíamos la curación del endemoniado de Gerasa, también la curación de la mujer y la resurrección de la hija de Jairo. La misión también de los 12, que hoy ya vamos a ir entrando en el capítulo 9. Así que para que puedas acompañarnos, puedes agarrar tu Biblia, las Sagradas Escrituras, donde puedas acompañarnos a través de esta página del Facebook y también por el canal de YouTube. Así que puedes seguirnos como La Voz Católica NSA. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. Así que comenzamos con el capítulo 9. Dice la palabra de Dios: Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas para cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Aquí comienza en el capítulo 9, justamente del versículo 1 en adelante, la misión de los 12 y cómo debían
de ir a predicar, a llegar en las casas, en los pueblos. Ya les estaba conduciendo la manera de ir a predicar entonces. Y esa misión salvífica que viene Jesús para nosotros y que necesita también, por supuesto, de sus apóstoles. Y hoy en día, ¿a quién necesita el Señor? Y a nosotros. A nosotros nos necesita para ir justamente a anunciar la buena noticia del reino de los cielos. En el versículo 7 dice la incertidumbre de Herodes frente a Jesús. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan le hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Vemos la incertidumbre justamente de Herodes, porque él, como era el rey de los judíos, el rey de aquella época que gobernaba en aquel pueblo, en aquella ciudad, no quería otro también semejante a él. Entonces, por un lado, ya mandó matar a Juan, que lo manda decapitar, pero ya se preguntaba y tenía esa curiosidad de quién era Jesús. Y más adelante, cuando se presente, por supuesto, cuando Jesús es condenado, justamente ya va a estar en presencia de Herodes. Vemos seguidamente el versículo 10 del capítulo 9, la multiplicación de los panes. Muy interesante esta parte. Dice así, al regresar los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y los siguió. Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió, denle de comer ustedes. Pero ellos le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5,000. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlo sentar en grupo de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Vemos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la multiplicación de los panes en este momento y cómo Jesús ya se compadecía de la gente y tantos que estaban ahí albergados, sedientos de su palabra y del alimento que hoy en día nosotros nos saciamos de ese alimento espiritual que es la Eucaristía. Este es el anticipo de lo que es también nosotros a través de esta multiplicación de panes, que Jesús multiplica generalmente los panes, el alimento nuestro de todos los días, y también nos enseña que también debemos de bendecir cada alimento que podamos consumir, porque el Señor nos permite gratuitamente, generosamente, todo el alimento que tenemos. Así que tenemos que siempre bendecirlo. Y el pan que ya anticipa a lo que es el pan eucarístico, lo que comemos, lo que comulgamos con Jesús, misa tras misa. Y generalmente los días domingo es día del Señor y debemos de ir a misa. Esa es la enseñanza, como ya
Jesús multiplicaba los alimentos para darle a toda esa multitud. Vemos seguidamente en el versículo 18 la profesión de fe de Pedro. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no dijeran a nadie. Justamente vemos aquí la pregunta de todos: ¿quién es Jesús? También nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es ese Jesús maravilloso que nos da el perdón, que es nuestro Salvador? Hacemos esa pregunta siempre. Justamente no lo conocemos, o tal vez no queramos conocerlo. Y hacemos esa pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa Jesús? Vemos como Pedro, ya tomando la palabra, la iniciativa como siempre, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Asimismo, en otros pasajes, en otros evangélicos, dice que esto no te ha revelado la carne ni la sangre, esto te ha revelado mi Padre que está en el cielo, dice en otros evangelios sinópticos justamente. Así que ahí vemos que Pedro ya reconoce plenamente a Jesús, que es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo de Dios Salvador. Seguidamente vemos en el versículo 22 del capítulo 9 de San Lucas, vayamos juntos y aprendiendo, ¿verdad? De esa manera, dice el primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre les dijo: debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Condiciones. Aquí están las condiciones para seguir a Jesús. Muy, pero muy importante. Ya Jesús ponía ya algunas condiciones justamente para seguirlo a él. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera justamente su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Interesante las condiciones justamente que nos pone Jesús, que nos pone Dios para seguirle. Primeramente te pregunta a ti también: el que quiera venir, el que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, dice, que renuncie a sí mismo. Hay que renunciar. ¿Cuál es la renuncia? La que debemos renunciar al mundo mismo muchas veces, al mundo del egoísmo, al mundo de los vicios, al mundo de malos ejemplos, de malas cosas. Hay que renunciar ahí. Esa es una de las condiciones para seguirle a Jesús. Que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Que cargue con su cruz. Qué interesante que cargue con su cruz. Porque el Señor Jesús, que cargó la cruz, que se fue así justamente caminando, paso por paso, no se debilitó, no se desanimó, porque sabía que tenía que llegar hasta ahí. Entonces a nosotros nos enseña también que carguemos nuestra cruz de cada día, los problemas, los inconvenientes, las dificultades, todo tenemos que seguirle a Jesús día a día para poder irnos hasta Él.
hasta poder seguirle plenamente. ¿Cuál es la condición? Repitamos nuevamente. El que quiera seguirme, te pregunta Dios hoy para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, nos dice. Renuncia a muchas cosas y que cargue con tu cruz día a día, todos los días. Y luego ven y sígueme, nos dice el Señor Jesús en este apartado donde nos dice las condiciones para seguir a Jesús. Vemos seguidamente en el versículo, mejor dicho, 28, donde habla de la transfiguración de Jesús, donde contemplamos en los misterios luminosos del cuarto misterio justamente, que lo rezamos los días jueves. 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su vestidura se volvieron de una blancura deslumbrante, dice. Y 2 hombres conversaban con él, que eran Moisés y Elías. Se aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagan 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió en su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Después la nube se oyó entonces decir una voz que tenía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo este tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. La transfiguración de Jesús, siempre acompañados de sus 3 amigos, de sus 3 discípulos, de sus 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, donde aparecen justamente también 3 personas en ese momento y vieron la gloria de Dios, mejor dicho, 2 hombres, uno Moisés y el otro Elías. Moisés representando a la ley y Elías a los profetas. Bien, para ir continuando, mis queridos amigos, vamos justamente a un pequeño video musical para ir avanzando en esta mañana. Espero que estén compartiendo con nosotros. Vamos a esta canción que dice, entra, mejor dicho, acá, Mensajero de la Paz. Vamos a compartir esta canción, ya regresamos enseguida. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor envía
Bien, de ahí retornamos con todos y cada uno de ustedes. Aquí vemos un comentario que estamos ya recibiendo. Rafael López, un gusto, buenos días para Rafael, que nos dice amén, muchísimas gracias. Pueden ir enviando sus comentarios a través de nuestra página del internet, La Voz Católica NSA. Seguimos con todos y cada uno de ustedes. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 9 y 10. Estamos en el versículo justamente 37 del capítulo 9. La curación de un endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús lo increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Justamente vemos en esta curación del epiléptico, del endemoniado epiléptico, cómo Jesús, con gran poder, con tanta fuerza, sana a este endemoniado y a través del Espíritu Santo. Justamente los discípulos no podían hacerlo y digámoslo que para hacerlo y realizarlo, una persona que era enviado de Jesús, que es enviado de Jesús, debe estar con mucha oración para realizar estos tipos de sanaciones. Evidentemente Jesús, el propio Dios, por supuesto, que es el único que tiene el poder de hacerlo y ni los discípulos lo pudieron hacer. Entonces, de esa manera, sana a este niño y lo entregó a su padre, dice la palabra de Dios. El segundo anuncio de la pasión, versículo 43. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien lo que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de estos hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Versículo 46, la verdadera grandeza. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Entre los judíos en la antigüedad, justamente los niños ni las mujeres se les permitían acercar a los adultos o a personas así importantes. Entonces, vemos cómo Jesús les da esta enseñanza, que debemos de ser como niños también, porque el que es más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Y el corazón del niño es grande, puro, así que tenemos que aceptarlos, agarrarlos con mucho amor y de mucho corazón. Sigue el capítulo 9 en el versículo 49, la intolerancia de los apóstoles. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está
con ustedes. Vemos también la subida de Jesús a Jerusalén, ya partiendo desde el versículo 51 del capítulo 9, el paso de Jesús por Samaria. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prestarle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio la vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Exigencias de la vocación apostólica. En el versículo 57 vemos: mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él respondió: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Vemos aquí también las exigencias de la vocación apostólica, donde el Señor Jesús te pide que le sigas y que no hay vuelta que dar, no hay vuelta que dar cuando el Señor te llama. No hay excusas, no hay impedimentos que te permitan seguirle a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida para cada uno de nosotros. Así que cuando el Señor te llama, apróntate, prepárate y síguele. Así que no hay excusas, mis queridos hermanos. Vemos aquí entonces seguidamente ya y entrando en el capítulo 10, de San Lucas. Dice así: después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y si no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan en las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. El enviado de los 72, Vemos como las condiciones también donde Jesús nos envía, y que siempre es una palabra muy especial, de dos en dos.
de dos en dos. Así que de esa manera podemos siempre ir. Amén. Celina Martínez también nos dice amén. Muchas gracias por el comentario, justamente. Muchísimas gracias, mi querida hermana Celina Martínez. Entonces, viendo nuestra programación, un saludo cordial para ustedes también. Feliz y bendecido día. Bendiciones a la familia. Vemos la lamentación de Jesús por las ciudades de Galilea, que es en el versículo 13 del capítulo 10. Dice y comienza con este título: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Claro el mensaje de Jesús, que se lamenta por aquellas ciudades donde transitaba, donde eran incrédulos, donde no creía la gente que Él era el Salvador, el Hijo del Hombre. ¿Y cuántos de nosotros hoy por hoy también somos tan incrédulos? No creemos todavía en ese Jesús maravilloso. Debemos de tener ese temor de Dios. Bien claro lo que les dice a los discípulos: el que le escucha a ustedes, me escucha a mí. Claro mensaje de aquel que en el nombre de Jesús está proclamando la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál es? Lo que están en las Sagradas Escrituras, lo que estamos leyendo justamente en este momento, porque el que escucha estas palabras le está escuchando al propio Jesús. El que le rechace a ustedes, me rechaza a mí. Plena confianza de Jesús hacia nosotros cuando predicamos, cuando llevamos su palabra, cuando estamos trabajando en su vida. Él nos da pleno apoyo, pleno mensaje de Él para que podamos confiar siempre en el Señor. Y el que rechaza, el que me rechaza, hablando de Jesús, rechaza a aquel que lo envió, justamente, que es el Padre Celestial. Amén, mis queridos hermanos. Vemos en el versículo 21, seguimos avanzando en este capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, donde estamos recopilando, estamos leyendo, escuadrillando estas palabras, estas Sagradas Escrituras, para llegar hasta el versículo 24, cuando lleguemos a la noche buena. Así que de esa manera nos preparamos para conocerle más a ese Jesús maravilloso que va a nacer justamente en este mes de diciembre, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en el mundo entero. La revelación del Evangelio a los humildes, capítulo 21, mejor dicho, versículo 21 del capítulo 10. En aquella hora Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Qué lindo mensaje del Señor Jesús, en la revelación del Evangelio
a los humildes. Jesús se valió no de los intelectuales, no de los sabios, no de los preparados para ser sus discípulos. Jesús se valió de los humildes. Felices ustedes los que ven en este momento, nos dice Jesús. Pensar que muchos profetas y muchos reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo pudieron ver. Oír lo que ustedes oyen y no lo pudieron oír. Qué bueno, qué lindo, mis queridos hermanos, que nosotros podamos ver la obra de Jesús, oír las obras, las obras y ver las obras de Jesús. Qué lindo que es compartir eso y que nosotros podamos de esa manera poder compartir lo que dice la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo en estos momentos, conocerle más a ese Jesús maravilloso. Seguimos avanzando, versículo 25 del capítulo 10. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo. Esa es la ley fundamental de Dios. Si alcanzamos a realizar eso, alcanzaremos así la vida eterna. Sencillo. En dos partes resume toda la ley el Señor Jesús, que hay que amarle a Dios por encima de todas las cosas. Amarle a Dios, siempre, siempre, en primer lugar. Y amarle a tu prójimo como a ti mismo. La ley fundamental. Si cumplimos eso, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, tendrás la certeza de alcanzar la vida eterna. Vemos seguidamente una parábola que es la parábola del buen samaritano, 29, versículo 29 del capítulo 10. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo además esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita que lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolo con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué linda enseñanza en esta parte donde Jesús nos invita a ser caritativos, a hacer obras de amor al prójimo. Es la verdadera obra. Eso es lo que verdaderamente nosotros vamos a llevarlo al cielo. Es una carta de presentación. Muchas veces no le tenemos tiempo a nadie, no le podemos escuchar a alguien, ni siquiera escucharle a alguien. Y ese es el mensaje claro de Jesús. Hay que hacer un bien al prójimo.
estas obras son obras de misericordia. Obras de misericordia, mis queridos hermanos. Así que, como le dice al autor, hoy nos dice a cada uno de nosotros, ve y haz lo mismo tú. Haz lo mismo tú también con aquel prójimo que hoy está necesitando de tu ayuda, mi querido hermano, mi querido hermano, mi querido amigo. Versículo 38. El encuentro de Jesús con Marta y María. Qué lindo estos versículos. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta culminación de este capítulo 10 y culmina justamente con un lindo momento donde Marta y María le reciben a Jesús. Tal vez muchos de nosotros somos Marta y muchos de nosotros somos María. Una, por supuesto, que atareada, prepara siempre la casa del Señor para que nosotros podamos ir a visitarlo siempre. No, está bien ese que sea voluntariosa, que sea trabajadora, pero muchas veces hay que dejar de inquietarse demasiado por las cosas también y escucharle más al Señor, escucharle más, así como María, que sentada a los pies de Jesús y sentada a los pies de Jesús escuchaba sus palabras. Y esa palabra pues vida, esa palabra es alimento, esa palabra es el camino, es la lámpara que enciende nuestro caminar. Primeramente siempre escuchar la palabra de Dios, luego hacerla, los quehaceres. Las dos cosas son muy importantes. Las dos cosas, por supuesto, son muy importantes, pero la más importante, por supuesto, María la elige. Y es también para nosotros un ejemplo, un testimonio, que siempre debemos elegir la mejor parte, que es la que escuchando la palabra del Señor. Tal vez en este momento muchos deberían estar escuchando, deberían estar viendo esta programación que con mucho cariño lo estamos haciendo, pero se inquietan como Marta. Hacen sus tareas, pero les aseguro que si los ven en otro momento, en otra oportunidad, les hará bien y les hará ver bien lo que significa el Señor para cada uno de nosotros. Sigamos el ejemplo de María, escuchemos su palabra, practiquémosla y podamos seguir adelante. Amén, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo, que lo vamos a hacer el día de mañana, capítulos 11 y 12. Entramos en los dos capítulos para ir avanzando hasta el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a escuchar este video musical hoy recordando a la Virgen de Guadalupe, patrona de toda América Latina. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Paz y bien. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí.
Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad
Algo está pasando en este lugar.